Listo. Bueno, ¿qué tal a todos? Buenas noches. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Siempre haciendo la mención que estos temas que hacemos 2 veces por semana son totalmente gratuitos, así que ustedes ingresen, al final pueden hacer sus preguntas, compártanlo, avisen y como siempre comentamos al inicio y al final de estas charlas es que hagan, pónganle like, pónganle me gusta, sigan la página porque esa es la única forma que nosotros podamos mantener estas charlas totalmente gratuitos para ustedes. En este momento nos acompaña la licenciada Mauro, que nos va a hacer un tema que creo yo a todos nosotros nos va a importar, especialmente que estamos ahorita saliendo de esta cuarentena tan complicada, y nos va a hablar del tema de conociendo la ansiedad. Así que damos paso y antes que me olvide, si no me matan aquí, hay que hacer el agradecimiento al Rotary Club Lima Nueva Era por esta plataforma que nos permite tecnológicamente hacer mejor nuestras ponencias. Gracias, licenciada Maura. ¿Qué tal? Buenas noches. Como bien mencionó el doctor, hoy día vamos a hablar de un tema bastante amplio que nos está afectando más de lo normal, sobre todo bajo estas circunstancias. Así que vamos a empezar por algo básico que es conocer la ansiedad en sí. Es más sencillo poder afrontar algo, poder aprender a manejarlo si es que sabemos de qué se trata. Es por eso que hemos decidido empezar por conocer aspectos generales para poder hacerle frente. Vamos con la definición de la ansiedad. A eso que le llamamos estar nervioso o a veces sentir algo en el pecho, como una mala sensación de que algo nos va a pasar, es la ansiedad que estamos hablando. Esto es un estado de malestar que se caracteriza por esa inquietud, por intranquilidad e inseguridad ante algo que vivimos como una amenaza inminente, ya sea algo que sabemos que va a pasar o simplemente la incertidumbre ante algo desconocido. Ahora, lo importante aquí es poder diferenciar los dos tipos de ansiedad. Tenemos la ansiedad saludable y la no saludable. La saludable es aquella que generalmente sucede al enfrentar un peligro real. Este tipo de ansiedad nos permite poder actuar, reaccionar y protegernos ante este peligro o amenaza. También nos permite enfocarnos en resolver situaciones peligrosas y buscar soluciones. Por otro lado, la ansiedad no saludable es aquella respuesta exagerada y a veces innecesaria ante una falsa alarma o una situación no dañina, es decir, en la que nuestra vida no está en peligro. Pero la sensación de peligro y amenaza sigue, por más que el evento haya terminado. Y también vienen estas creencias de no ser capaces de enfrentar la situación. Si lo vemos con un ejemplo, aquí podemos ver a una persona que está siendo asaltada. En el caso de presenciar o evidenciar una ansiedad de tipo saludable, esta persona que está siendo víctima del asalto va a sentir temor, va a sentir alguna activación en su cuerpo, algunas señales que le están indicando la sensación de peligro, el hecho de tener que protegerse, como puede ser la aceleración del corazón, puede empezar a sudar, puede sentir un poco de temblor de repente en sus piernas o en sus brazos y probablemente su reacción sea correr para poder buscar refugio. Probablemente, al ser esta ansiedad saludable, una vez que termine esta situación, esta persona va a llegar a su casa, tal vez comparta el hecho y sus niveles de ansiedad van a bajar hasta llegar finalmente a tranquilizarse y ser solo una experiencia más de vida. En el caso de ser una ansiedad de tipo no saludable, esta respuesta natural de la ansiedad, que es la activación del organismo, esas palpitaciones, ese temblor corporal o esa sensación de estar en peligro, va a continuar. Por más que la persona ya haya pasado este hecho, al llegar a su casa va a seguir con esas sensaciones, probablemente se anticipe
a que van a seguirla hasta su casa o que pueden revisar sus documentos y hacer algún daño contra ella, va a tener problemas para dormir y una vez que salga a la calle nuevamente va a estar con el temor constante de volver a ser asaltada. Entonces, vemos que la ansiedad no saludable aquí está limitando a la persona en su desenvolvimiento diario, le está limitando en la capacidad que ella tiene para poder enfrentar las situaciones y finalmente la va a aislar por temor a no exponerse a algo nuevamente así. Vamos a recordar un poco qué otros síntomas también vienen con la ansiedad, así como mencionamos el tema de las palpitaciones, los problemas del sueño, muchas veces se da lo que muchos tenemos aquí, que es la tensión muscular en cuello, hombros, dolores de cabeza, nos sentimos inquietos como si algo va a pasar, nos irritamos con mayor facilidad, tendemos a pensar que las cosas van a ir mal, que vienen peores cosas en adelante, nos volvemos impacientes. Esto hace que también dejemos de concentrarnos en lo que estamos haciendo y ya si avanzamos a un estado más grave de la ansiedad, puede haber síntomas como dolores de pecho, que a veces se confunden como un infarto, que a veces esta presión en el pecho y estas palpitaciones muy fuertes suceden en crisis de ansiedad o crisis de pánico. También puede haber náuseas, confusión, sentir que el aire se te va o como que te pesa más respirar. Y también a nivel de nuestro pensamiento, escogemos prestar atención a aquellos datos o aquella información que se asocia más al peligro. Estamos más a la expectativa de lo que nos pueda pasar. Incluso las situaciones aparentemente inofensivas o neutrales, le buscamos algo de peligro o algo que evitar y recordamos con mayor facilidad aquello que consideramos una amenaza. Es decir, empezamos a filtrar y dejamos de lado lo positivo, dejamos de lado lo neutral. Nos adelantamos mucho a lo que puede pasar sin tener pruebas. Ahora, ¿qué es lo importante aquí? Hay que cortar este ciclo vicioso de la ansiedad. Si cortamos cualquiera de estos factores, vamos a poder interrumpir el incremento de la ansiedad y poder manejarlo más fácil. Aquí vemos que es muy importante el tema del pensamiento, el cómo nosotros vamos a interpretar y valorar una situación que estamos viviendo para poder tener emociones, ya sean saludables, como vimos antes, o no saludables que nos van a perjudicar. Tenemos aquí un ejemplo con lo que estamos viviendo ahora, esta situación de pandemia. El pensamiento inicial puede ser, estoy en peligro por la COVID-19, que es algo que se nos ha pasado por la mente a varios. Podemos tener síntomas corporales como la taquicardia, sentir que la respiración se entrecorta, sudoración o de repente también un poco de temblor corporal que podemos malinterpretar. Y viene esta otra racha de pensamientos. Seguro ya me contagié y nos vamos al extremo de pensar voy a morir. Es decir, estamos alimentando esto con más pensamientos negativos, lo que nos lleva finalmente a la ansiedad en sí, que es ese miedo y sensación de peligro que aumenta. Y nuevamente eso confirma que estamos en peligro por la COVID-19. Como se dan cuenta, se va alimentando y va incrementando a medida que le damos más cabida a esos pensamientos que no tienen un fundamento necesario. Lo que hay que hacer es cortar, poder diferenciar si este pensamiento está siendo respaldado por evidencia real, si es que tiene lógica, si realmente es viable que yo me haya contagiado o tal vez
estamos interpretando un poco mal aquellos síntomas que nuestro cuerpo está manifestando. Ahora, vamos por partes. ¿Qué hago si tengo ansiedad? He aquí la pregunta básica. Lo primero y lo más importante que hay que recordar, que lamentablemente no nos enseñan, es aceptar nuestras emociones, ¿sí? No tiene nada de malo sentir. Lastimosamente estamos acostumbrados a que muchas veces desde pequeños nos digan, si es que te caes, no llores, ya pasó, levántate, no pasa nada. Si es que nos asustamos por algo, ya relájate, ya va a pasar. Y sin querer nos están enseñando a guardar lo que sentimos y a no expresarlo. Entonces, cuando llega el momento en que estas emociones nos sobrepasan y las manifestamos, nos viene esa culpa o esa sensación de estoy haciendo mal por dejar que vean mis emociones. Entonces, primero lo primero, no tiene nada de malo sentir. Por más que sea algo incómodo, es parte de nuestra humanidad, es parte del ser humano. Ahora, recordemos que la ansiedad es un estado. Como pudimos ver en la definición, estaba resaltada esta palabra. ¿Por qué? Es importante también. Un estado es una característica que tiene un tiempo de duración, puede ser largo, puede ser corto, y que tiene una intensidad variable. Igual es con la ansiedad. Esta ansiedad que podemos estar experimentando no va a estar siempre en el mismo nivel. Puede subir como puede bajar. Puede desaparecer por momentos y puede volver. No es algo estático, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer luego? Vamos a intentar ver si esta ansiedad está agrandando el peligro o esa sensación de amenaza que estamos viviendo. Empezamos con preguntas sencillas. ¿Esta situación que me está generando ansiedad es realmente una situación de vida o muerte o es algo muy incómodo, es algo que sí me afecta, pero no va directamente contra mi integridad, contra mi vida? Luego, también es importante reconocer cuando las predicciones negativas no ocurren. A veces tendemos a llevarnos por coincidencias que suceden, ¿sí? Y si es que, por ejemplo, salí una vez de noche y me robaron, probablemente se me venga esta idea y la predicción de cada vez que salgas de noche te van a robar. Y si es que conocemos a alguien que está saliendo de noche, le vamos a decir, seguro te van a robar, no salgas de noche. Y si le roban, ya ves, yo tenía razón. Entonces empezamos a hacer un patrón de predicciones por coincidencias. Y si es que esto no sucede, también hay que aprender a reconocer que no siempre va a pasar. Ese temor o esa sensación de que algo va a pasar no siempre sucede así. Veamos también, hay que evaluar un antes y un después de la situación. Antes de estar experimentando esta ansiedad, ¿cómo me sentía yo? ¿Qué cosas estaban pasando a mi alrededor que me hacían sentir seguro o segura? Y también evaluar después de la situación. ¿Qué personas o qué cosas pudieron servirme de apoyo? ¿Qué consejos tal vez no escuché? ¿Qué actitudes tomé yo ante esa situación? ¿Qué tanto decidí yo mantenerme en este estado de ansiedad o quise salir? Y también preguntarnos la probabilidad de ocurrencia. En este caso, si estamos hablando de situaciones concretas, como lo que estamos viviendo, la COVID-19, averiguar qué probabilidades tengo yo de tener este virus. ¿Qué factores de riesgo tengo? ¿Qué tanto me estoy exponiendo? ¿Qué medidas yo tomo como prevención si lo estoy haciendo adecuadamente? Si mantengo mi distanciamiento social, mi higiene apropiada, si estoy respetando
el estado de emergencia, si me cuido usando apropiadamente la mascarilla y cuido a las personas a mi alrededor del mismo modo, ¿qué tan probable sería realmente de yo poder contagiarme? ¿Y qué tanto estoy teniendo yo a favor para no llegar a esa situación? Hay que ver los dos lados. Ahora, ¿en qué momento ya buscamos ayuda profesional? Para eso es importante ver este tema de la ansiedad saludable y no saludable. La ansiedad saludable, por más que puede ser incómoda en su momento, por más que estas respuestas que nuestro cuerpo va a tener, como las palpitaciones, como la respiración entrecortada, esa sensación de que algo me va a pasar, el tener problemas para dormir puede ser muy incómodo, puede ser algo que incluso me afecte un poco en mi interacción con los demás. No va a ser algo eterno, va a ser algo que probablemente se me pase en un momento, yo pueda manejar y no me perturbe tanto. La ayuda profesional la buscamos muy aparte de la ansiedad, sino en general, con cualquier tema, cuando ya creemos que algo se nos escapa de las manos, cuando realmente sentimos que no podemos salir solos o que ya agotamos todas nuestras opciones y tal vez sería bueno tener la opinión de un tercero, de alguien que sepa del tema. Lo ideal siempre es buscar a una persona que esté capacitada para darte la mejor ayuda. A veces estamos acostumbrados, sí, a buscar consejo en personas muy cercanas, en familiares, amigos, pareja, mentores, etc. Y sí, pueden ser muy buenos sus consejos, pero tal vez tengan cierto límite y nos puedan ayudar hasta algunos aspectos de nuestro tema. Lo ideal es buscar un profesional que te va a poder escuchar, uno, con toda la confidencialidad que se merece. Dos, que va a poder verlo de manera objetiva, no te va a juzgar. Puedes abrirte y expresarte tranquilamente como tal vez no lo harías con una persona que conoces o un amigo. Y va a poder tener las soluciones para lo que estás buscando exactamente, ¿sí? Ahora, sé que este tema es bastante amplio, el tema de la ansiedad es bastante complejo y lo ideal que hemos querido es empezar por aprender a conocerla. Como dijimos al inicio, es más sencillo poder enfrentar algo o manejar algo si sabemos de qué se trata. Si en estos momentos están experimentando ansiedad, que todavía la consideran saludable, que no los está perjudicando mucho a nivel de su desempeño, a nivel de sus hábitos de sueño, comida o en sus relaciones interpersonales, es algo que pueden manejar. Recuerden el analizar cuáles son esas ideas que están alimentando o agrandando su ansiedad. Si reconocen que tal vez esta ansiedad no es saludable, que ya los está afectando más de lo que creían, pueden buscar la ayuda, no hay ningún problema, ¿sí? Ahora, vamos a terminar con esta frase, vamos a analizarla un poco. Los mejores años de tu vida son aquellos en los que decidas que tus problemas son solo tuyos. No es culpa de tu madre, la ecología o el presidente. Uno se da cuenta así del control de su propio destino. ¿A qué nos referimos con esto? Puede sonar un poco dura, es cierto, pero ¿cuál es el fondo de esta frase? La idea es centrarnos en poder tomar la decisión de salir adelante por uno mismo. Dejemos de buscar culpables, ¿sí? Por más que uno encuentre al culpable de su malestar o al culpable de lo que le está pasando, no vamos a poder cambiar la situación, lastimosamente. Tal vez ese culpable no esté afectado y somos nosotros los que salimos perjudicados. Busquemos salir adelante. Empecemos a analizar realmente hasta qué punto estamos dejando
que estas emociones nos hundan, que estas emociones nos envuelvan y no nos dejen ver más allá. Veamos hasta qué punto estamos reconociendo que tal vez necesitamos ayuda y tomemos esa decisión de salir adelante, ya sea solos o buscando la ayuda de alguien que nos pueda guiar. Busquemos la resiliencia y enseñemos también a ser resilientes. No solo se trata de, ya, yo me salvo por mí mismo y el resto que vea. No, si queremos mejorar como sociedad, hay que buscar crecer como sociedad y la resiliencia es parte de eso. Espero que con esto puedan tener un poco más claro el tema de la ansiedad y en caso crean o deseen ampliar un poco más, pueden hacer la solicitud, no hay ningún problema y vemos de hacer otra charla ampliando un poco más este tema, de repente ver un poco más de manejo o profundizar un poco más, incluso en otras cosas que puedan estar viviendo. Muchas gracias. Bueno, muy bien, agradecemos a la licenciada Mauro por esta brillante exposición de conociendo la ansiedad, o sea, la introducción. La verdad que estamos ansiosos de las preguntas que nos están enviando por las redes, pero como dicen, el burro va por delante, yo voy a hacer una primera pregunta en mi calidad de acá de moderador. Yo lo que quisiera Ok. preguntar es si existe alguna condición previa am, para, o sea, yo tener una predisposición de tener ansiedad. Ujú. ¿Existe eso? Digamos que sí, hay factores predisponentes como cualquier enfermedad física, como cualquier trastorno o cualquier afectación psicológica, suele haber predisponentes. Puede ser tema de herencia genética, tal vez papá o mamá sufrieron de ansiedad y se da la probabilidad de un 25% que yo pueda desarrollar algún tema de ansiedad. No necesariamente la voy a vivir, sino me da la probabilidad. Puede ser también los estilos de crianza. Si es que hemos tenido modelos de personas que actuaban con mucha ansiedad, de repente ante un temblor veíamos que la hermana salía corriendo y gritando y aprendimos a reaccionar así, o fuimos criados con personas que se alteraban con mucha facilidad o eran muy temerosas y aprendimos a ser temerosos y precavidos en exceso también. También un tema de rasgos de personalidad. Hay personalidades ya propensas a desarrollar temas de ansiedad, pero como cada caso en particular se tiene que hacer un estudio específico para poder saber si en el caso de uno o de otro, en el caso suyo, doctor, tiene usted alguna predisposición. Espero que no. Bueno, no sé. Ojalá. Ya lo descubrimos en el camino. Ya voy a escribir mi sesión con usted, licenciada. Bueno, Ok. es un poquito profundo hablar de esto, pero acá nos hacen una pregunta, Jacqueline, sobre si existen tipos de ansiedad. Porque ella misma refiere, para solo terminar la pregunta, que ella tiene un tipo de ansiedad que se llama TOC, o sea, trastorno obsesivo compulsivo. Ok. A ver, Jacqueline. La ansiedad en sí abarca muchas cosas. Como hemos visto, abarca em, básicamente dos esferas, la saludable y la no saludable. Dentro de la ansiedad no saludable está la posibilidad de desarrollar algún trastorno de ansiedad. En este caso, como mencionas, el tener el diagnóstico del TOC, que es el trastorno obsesivo compulsivo, es un trastorno de ansiedad, es uno de los varios, por no decir muchos trastornos que pueden haber dentro del grupo de la ansiedad en sí, que todos comparten las mismas características, ¿no? La activación que uno siente, ese temor o inquietud por algo, y en este caso al TOC se le añade algún tipo de obsesiones que son las ideas perturbadoras que te inundan y a veces es más difícil de parar
que a veces te llevan a realizar algunas conductas para poder frenarlo momentáneamente y sentirte más tranquilo. Bien, voy a tratar de juntar estas preguntas, pero hablan si es Ujú, que tanto los mareos o la voz temblorosa o el dolor de ujú. abdomen podrían ser síntomas asociados a ansiedad. Ok, si lo hablamos así de manera general, de forma abierta, siempre que hablamos de alguna manifestación de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, es recomendable descartar primero la parte física, ver si es que no estamos padeciendo de algún tema que se pueda resolver con medicina. De repente, por ahí hay alguna base orgánica. Por ejemplo, por mencionar un ejemplo, a veces hay casos de una tristeza muy profunda, ¿no? De una depresión que pueden tener una base orgánica, que puede ser un tema em, de alteraciones en tiroides o deficiencias de Ujú. vitamina B, igual con la ansiedad. Siempre hay que descartar una base orgánica y ya cuando el médico te dice, estás limpio, no hay absolutamente nada que te esté causando eso, ya podemos pensar en tema de ansiedad. Y también analizar, además de esto que nos está molestando a nivel físico, cómo está nuestro pensamiento. Si estamos completamente tranquilos y felices y solo hay esto, descartemos lo médico. Si somos conscientes que hay preocupaciones constantes, que hay temores, que hay cosas que nos perturban, puede ir también por el tema psicológico. Muy bien, y creo que a raíz de ese comentario viene esta, no pregunta, también es un comentario de uno de esos oyentes. Dice, licenciada, muy buen tema de la ansiedad. Yo soy deportista y me trajo muchas lesiones hasta que después tuve que tomar el control de ello. Fue muy difícil, pero en algo que lucho siempre, lo que sí me ayudó es tener una buena alimentación y un buen descanso. Ujú, exacto, muy bien, gracias por tu comentario. Em, sí, es cierto. Muchas veces la ansiedad, como hemos visto, nos afecta a nivel de sueño, a nivel de alimentación. Vemos que no descansamos, no rendimos igual, no te concentras, por lo tanto puedes estar más propenso a lesiones, como menciona este oyente que es deportista. Tal vez no se concentraba o estaba dándole vueltas a algo mientras hacía su entrenamiento y vienen las lesiones. A eso le sumamos la falta de sueño y de descanso, aumenta más el riesgo. Entonces, junto con ello viene la sensación de malestar y todo, toda tu esfera social, deportiva, laboral, personal se va a ver afectada. Por eso buscamos que puedan conocer más sobre este tema y aprender a manejarlo. Sí, muy importante. Acá yo sé que lo mencionó, pero creo que hay que puntualizarlo. Es, Ujú, licenciada Mauro, ¿qué síntomas de la ansiedad debería yo tener o alguien tener para ujú. considerar ya alguna evaluación? Creo que se refiere en qué momento es esta brecha entre lo Ajá. normal y la ansiedad no normal, ¿no? Y ya, más allá de usar esa palabrita o ese término normal, Normal, sí. preferimos ir por el tema saludable y no saludable, Sí. Es porque más lo saludable normal en también. realidad es muy, muy variable con cada Claro. época. Entonces, vamos por el tema de la ansiedad no saludable. ¿Cuándo vemos que esto ya está pasando? Cuando sentimos que es algo que ya no podemos controlar. Si hablamos de los síntomas físicos, es cuando ya son muy repetitivos o van aumentando en intensidad. Por ejemplo, ¿no? Si vienen dolores de cabeza, ya los empiezo a tener diario, ya cada vez necesito descansar más tiempo o necesito que me receten algo más fuerte o siento que estas palpitaciones ya me impiden hacer cosas porque me da temor, o los mareos vienen y termino tal vez vomitando o desmayándome, ya es tiempo de buscar ayuda. Si hablamos de los síntomas a nivel de nuestros pensamientos que nos generan mucha intranquilidad,
que ya nos están frenando en hacer cosas, que nos están impidiendo tomar decisiones, o que ese temor no nos deja estar tranquilos, incluso al estar aparentemente bien con personas de confianza o en una situación donde no hay peligro real, ya hay que ver de repente de buscar ayuda. Así es. Y acá viene una pregunta que parece tan sencilla, pero yo la veo compleja porque dice, A ver. ¿el estrés puede Ujú. conllevar ansiedad? Sí, en realidad lo curioso, y sí es un tema bonito, que ojalá podamos tocar alguna vez, son temas diferentes, pero a la vez se relacionan. Ujú. Empecemos por lo básico, ¿sí? El estrés es una reacción natural que tiene el organismo. Generalmente reconocemos el estrés por esa activación fisiológica, es decir, estos síntomas que también suceden en la ansiedad. Pero la ansiedad está dirigida más que nada a esa sensación de amenaza o peligro. El estrés es más grande. Supongamos que este lapicero es el estrés y la ansiedad va a ser solamente la punta de metal. El estrés tiene más cosas, más emociones relacionadas, pero sí, van muy de la mano y a veces se confunden. El estrés está más ligado a temas de objetivos frustrados, a incomodidad, a molestia. La ansiedad la reconocemos más por ese temor que hay. La verdad que es muy interesante, creo que ya tenemos su próxima charla, va a ser sobre el estrés. Ya en Ok, esta época nosotros no vivimos en estrés, sino vivimos en escuatro, porque cada vez la cosa está más más difícil. complicado. Voy pasando un poco las preguntas porque tienen que ver mucho, creo, al menos yo sugiero a las personas que se han Ujú. conectado un poco tardío, esta charla siempre se cuelga en la página de media, así que pueden revisar, pues parte de sus síntomas, o al menos los síntomas mencionados, están dentro de la charla y la explicación. Bueno, sigo pasando acá porque la verdad que ha sido un boom en las preguntas. Eh, sí, mucho más de lo mismo. Creo yo Ujú. que por acá la ansiedad puede generar problemas conductuales e intolerancia. Si hablamos, Creo que se refiere a la intolerancia de que una persona sea reactiva o irritable. A eso creo que se refiere. sí, como pudimos ver, así como usted dice, doctor, cuando mencionamos los síntomas de la ansiedad, se genera mucha intranquilidad por esa misma sensación de estar en amenaza o en peligro. A veces, no todos, pero algunas personas tienden a estar a la defensiva. Entonces, pueden tomar un comentario como un ataque o malinterpretar una mirada, un gesto, y sí, están más reactivos, están más irritables, pero, ojo, también es importante saber que esta irritabilidad no solamente se puede dar en temas de ansiedad, puede darse también en temas de depresión, a veces pasa, siempre y cuando se analice bien el caso. Puede ser que la persona simplemente haya tenido un mal día y esté irritable. Siempre hay que ver el contexto. No hay que guiarnos solamente por un momentito o por un síntoma. Muy bien, bueno, igual trato de acumular las preguntas, pero esta también me parece, no que no me parezca interesante el resto, ¿ah? Pero dice, doctora, Mm, ¿tomar ansiolíticos es bueno? ¿Deja ujú. secuela o hay un efecto rebote? A ver, vamos por partes, digamos, ¿no? El tema de los ansiolíticos lo manejan los psiquiatras. Los Mm. psiquiatras son médicos que se han especializado en esta rama de salud mental y están autorizados para recetar este tipo de medicación. Los psicólogos no. Ojo, esto es importante porque a veces a algunos pacientes o algunos consultantes te preguntan, ¿no? Al psicólogo, ¿y qué puedo tomar? ¿O me va a dar Ujú. mi receta? A ver. No. Y si es que en algún momento lo hacen, tienen que reportarlo porque no es parte de su profesión.
¿sí? Puede hacer más daño que otra cosa. Lo que podemos hacer los psicólogos respecto al tema de la medicación es sugerirte, si es que es necesario, que acudas a consulta con un psiquiatra para que sea él o ella quien te diga si realmente amerita o no y qué es lo que vas a tomar, por cuánto tiempo, en qué dosis, en qué horarios y qué efectos hay. Eso sí, me gustaría que lo tengan bien, bien en claro y bien presente, porque lastimosamente hay personas que recomiendan porque saben o leyeron, incluso Ujú. cosas que no son medicación per se, pero uno no sabe cómo va a reaccionar cada organismo. Entonces, Correcto. Ujú. mejor consultar al especialista y hacerle todas las preguntas necesarias para quedarte tranquilo. Ese es tu derecho como paciente, ténganlo bien claro. El médico, el especialista, el psicólogo, lo que sea, no se va a molestar porque le hagas preguntas. Así que no les dé vergüenza preguntarle todo lo que quieren. Bueno, la pregunta tenía un doble sentido porque muchos de Ujú, los que nos escuchan eh, no entienden o no ujú. saben que existen son dos tipos de profesión distintas, ¿no? La Sí, psicología aborda su campo y la psiquiatría, que es una rama de la medicina, otro ujú. campo, ¿correcto? Entonces la pregunta que seguro nos van a hacer, y yo me adelanto antes de ¿Qué leerla, diferencia es, hay? no, más que todo, ¿qué, qué podía ofrecer la Ujú. psicología en el abordaje específicamente de este tema de la ansiedad? Ya, perfecto. Ahora, por más que son dos profesiones diferentes, se trabaja en equipo. Vamos por Ujú. ahí. Claro. Ahora, psicología, ¿qué va a abordar en un tratamiento idealmente integral? Es decir, cuando ya se necesita medicación por parte de psiquiatría y el apoyo en psicología. En psicología lo que vamos a ver es inicialmente ver qué es lo que te está afectando, es decir, si estamos hablando de ansiedad, qué tipo de ansiedad es, si es saludable o no saludable, qué tanto te está afectando, en qué aspectos de tu vida te sientes limitado, cuáles son tus objetivos con esta ansiedad, qué quieres lograr, ¿no? De repente quieres sentirte más tranquilo, tal vez quieres superar algún temor, etc. Y guiarte, ya sea con un proceso de psicoterapia, si es que necesitas, o tal vez con una orientación o consejería según sea adecuado a tu caso específico. Es muy diferente cada persona que llega, por más que tengan lo mismo, o digamos un mismo trastorno, como nuestra oyente que mencionó tener el diagnóstico de TOC, el Ujú. abordaje puede ser muy distinto, es muy particular a cada persona. Que es bueno escucharlo porque la mayoría, también nos pasa a nosotros en la parte médica, imagino que también usted, licenciada, los pasa lo mismo. La gente quiere buscar de repente la sesión mágica que les revierta todos sus males y la realidad es que todo tiene un proceso y lo que Sí, buscamos siempre es ser individuales, ¿no? Ir directamente a que cada persona es un individuo y cada persona tiene, obviamente, no tiene los mismos problemas, tampoco no tiene siempre los mismos discursos o problemas. Yo quiero terminar con esta exacto. pregunta ya a título personal porque lo ha mencionado. Yo no sé si es que todo el mundo entiende esta palabra, pero cada vez se escucha más. ¿Qué es resiliencia? Ok, si lo vemos en sencillo, resiliencia es la capacidad de poder afrontar la adversidad y salir adelante. Es decir, tú vas a escoger, me quedo con mis emociones que me están abrumando, me quedo con esos pensamientos negativos y hago responsable a la vida o a la situación que viví sobre mi desgracia, sobre mi malestar, o escojo empezar a luchar, a buscar soluciones, a salir adelante. Por más que tal vez sea difícil, me demore o quizás no lo logre, no sabemos, hice el intento. Eso Mm. es resiliencia, no solamente llegar al éxito, el hecho de tener la voluntad, tener la fuerza de decir, aquí corto mi malestar y busco salir adelante. ¿Y uno nace con eso o la puede generar o aprender? Se puede aprender. Muy interesante, muy interesante. Ujú. Creo que muchos de nosotros tenemos que aprender de la resiliencia. Bueno, agradecemos a la licenciada Mauro por esta brillante exposición.
les tenemos una sorpresa para el próximo miércoles. Si se quedaron con la miel en la boca, tenemos el complemento porque este miércoles viene la otra parte. Ya no es un combate, por si acaso, licenciada, pero viene la psiquiatra, la doctora Meneses, nos va a tocar el mismo tema de la ansiedad, pero es su enfoque y su tratamiento, en este caso psiquiátrico. Así Perfecto, para que poder los complementar. invitamos de ante. Así es. Ya usted también haga sus preguntas también, ¿no? Al momento de la charla, espero que también nos acompañe. Y bueno, nuevamente le agradecemos al Rotary Club Lima Nueva Era por esta plataforma que nos brinda para poder hacer estas ponencias. Ustedes recuerden que estas son totalmente gratuitas, pero siempre les pedimos lo único, que la compartan, que pongan like, le pongan me gusta y nos sigan nuestra página, que esa es la forma que podemos mantener estas charlas 2 veces por semana de forma gratuita. Licenciada Maura, la verdad que muchas gracias por su presencia y ya aquí nos estamos viendo hasta el próximo miércoles. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, doctor. Gracias a todos.